Buenos días, amadas hermanitas, que el Señor la bendiga. Continuando con el estudio de la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 23, tenemos que dice, de la descendencia de éste y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Eh, Tenemos aquí, hermanita, que dice el versículo, ¿verdad? Que Dios levantó, ¿verdad? Conforme, ¿verdad? A la promesa que él había dado cientos de años antes a Jesús por Salvador a Israel. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí que levantó de la descendencia de recordemos el versículo anterior, ¿verdad? De la meditación del día de él, que aquí se está refiriendo al rey David, ¿verdad? Algo bien importante, hermana, que nosotros no tenemos que pasar por alto y tenemos que recordar constantemente es que el tiempo está pasando, las circunstancias cambian. Eh, Vivimos en un diario vivir lleno de tan convulsivo, pero que lleno de noticias, lleno de situaciones que no están a nuestro alcance, pero que de alguna manera nos afectan, pero que eso a veces nos hacen apartar, ¿verdad? De las promesas de nuestro Señor y a veces olvidarlas y a veces quizás hasta dudar, hermana. Pero Dios es fiel y verdadero, es inmutable y Él nunca olvida lo que prometió. Y es así, hermanitas, como en este versículo, ¿verdad? Del Hechos 13, Dios está cumpliendo y está manifestando una prueba poderosa de eso cuando dice que de la descendencia de y cuando dice de hermanita, me gustaría que quienes puedan o si no lo anoten, vayamos a al versículo de segunda de Samuel, eh, en el capítulo 7 versículo 12 y 13, el cual dice de la siguiente manera. Este, ahorita, si alguien lo puede tener, hermanita, si no, me espera un momentito. Aquí dice 12. Cuando tus días se cumpla y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí nuestro Padre Celestial, está hablando de un reino davídico, de un reino espiritual, de un reino eterno. Y le está prometiendo a David, le está haciendo una promesa que va a levantar de sus entrañas a un descendiente que va a establecer su reino y ese reino va a ser eterno, hermana. Esa promesa se está manifestando ahora en este versículo 13, en este capítulo 13 del versículo 23. Esa promesa se está viendo cumplida cuando el apóstol Pablo se está dirigiendo a los judíos devotos en Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Cuando les está hablando y les está recordando, les está haciendo entender, les está haciendo queriendo comprender, hermana, que Jesús no apareció de la nada, sino que había una promesa que probablemente ellos no la estaban asociando con lo que había sucedido, con los hechos, ¿verdad? Que se habían dado, pero que realmente era la promesa divina que Dios estaba cumpliendo en nuestro Señor Jesucristo y que Él era el cumplimiento de toda la historia bíblica. Este versículo marca el corazón de este mensaje, hermana, cuando Dios está cumpliendo y el apóstol Pablo está haciendo ver a los judíos de Antioquía de Pisidia, hermana, que Dios ha cumplido su promesa de la descendencia. En Jeremías 23:5 también podemos ver, hermanitas, podemos ir ahí rapidito en Jeremías 23:5, que dice, vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo. Él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Aquí mismo está enmarcando otra vez
pacto, la promesa que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Está haciendo a través de del profeta Jeremías. Nosotros podemos ver, hermanita, todo lo podemos ver, lo podemos asociar. Tal vez ellos en ese momento no, pero eran fieles, estudiosos y devotos. Habían pasado cientos de años, hermano, pero Dios estaba cumpliendo su promesa. Y el apóstol Pablo les estaba aquí diciendo que nuestro Señor Padre Jehová, ¿verdad? Estaba conforme a la promesa que él había hecho, levantó a Jesús por Salvador de Israel, a quien el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a estos fieles. Esta promesa, hermana, conllevaba que nuestro Padre de la Gloria, ¿verdad? Había llamado y había prometido que iba a levantar este rey. Israel falló muchas veces, hermana, pero Dios no canceló su promesa. Dios había prometido un Mesías siglos antes y la había cumplido. La fidelidad de Dios no depende de la perfección humana, sino que de su propia atributo divino, de su inmutabilidad y su amor y su fidelidad, hermana, que Él no cambia. Aun cuando nosotras fallemos, hermana, Dios permanece fiel, a pesar de las cosas que de nuestro pasado, que a veces pueden alejarnos esas cosas de las promesas de Dios, pero Dios permanece fiel, Dios permanece inmutable y Dios, algo bien importante, hermanas, que Él trabaja en su tiempo, que las promesas de Dios no son para ayer, hermana, las promesas de Dios son eternas, que tenemos que tener paciencia, que Dios va a cumplir. Si Dios ha levantado algo en nosotros, una promesa, hermana, si nosotros tenemos en nuestro corazón las promesas fieles divinas de Dios, debemos de esperar en Él pacientemente. Una de las cosas que nosotros tenemos que estar bien pendientes, hermanita, es que Dios, ¿verdad? Va a cumplir los planes perfectos y maravillosos que tiene para nosotras. No nos debemos desesperar. Algunas podemos estar pasando tribulaciones, hermana, con diagnósticos, con tratamientos terribles, hermana. Tantos hermanos, tantas en las oraciones que escuchamos, hermana, tantos cada día podemos escuchar diagnósticos de terribles que no quisiéramos escuchar, hermana, pero que se están dando dentro del pueblo del Señor. Pero Dios tiene un plan para cada una de nosotras. Dios tiene un plan para cada uno de los hermanitos. Debemos seguir orando fielmente al Señor y esperar en Él sabiendo de que Él sabe cómo lleva cada cosa con cada una de nosotras, hermanita, y que Dios en un momento determinado de nuestra historia, las promesas de Él, la verdad que prácticamente ya están siendo cumplidas, hermana. Solo tenemos que esperar en Él, solo tenemos que tener paciencia, hermana. Así, hermana, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se había olvidado de estas promesas, hermana, pero el apóstol Pablo les ha hecho aquí una recordación y les está haciendo una recordación que Dios había levantado a Jesús y cuando dice que lo levantó, implica, hermana, que Dios lo había llamado, lo había enviado, lo había respaldado, lo había exaltado. Y algo bien importante, hermanitas, es que nosotros tenemos la palabra de Dios, que podemos estar siendo restauradas cada día, permaneciendo en la fe de esas promesas de nuestro Padre de la Gloria. Es así, hermanas, amadas hermanas, que nuestro Señor ahora también nos está a nosotros recordando que tenemos que seguir confiando en Él, que que las promesas de Él no están perdidas, que no están devanadas en nada, hermanas, sino que están siendo cumplidas en su tiempo perfecto, no en el tiempo de nosotros, hermanos. Dios nunca llega tarde, hermano. Dios nunca olvida. Dios nunca falla. Sigamos esperando con confianza, aunque las lágrimas a veces eh, como humanos, ¿verdad? Tenemos nosotros nuestras debilidades y flaquezas, en nuestras tristezas quizás, pero Dios, hermana, siempre está con nosotros. Así es que, hermana, Dios nos está recordando que Él siempre va a estar con nosotros, aún
cuando eh, las circunstancias nos estén diciendo otras cosas, hermanos, pero confiemos que Dios no falla. Aún pasen años, siglos, semanas, o aún mismo podamos estar sintiendo que las horas o los días se vuelven eternos para nosotros, hermana. Pero Dios está con nosotros. Perdón, hermana. Que Dios la bendiga. Feliz día.